¿Cómo escribir ciencia ficción? Mi nombre es Roberto Augusto, bienvenidos a mi canal, el canal de Editorial Letra Minúscula, el canal líder para escritores. La ciencia ficción es un tipo de género que sucede sobre todo en el futuro. Está caracterizado por la época en la que transcurre. Aunque no siempre es así, la mayoría de historias de ciencia ficción pasan en un futuro que puede ser cercano o muy lejano. En ese futuro encontramos algún elemento que es diferente a lo que existe en nuestro mundo. Puede ser tecnológico, social, etc. Y la ciencia ficción, una de las cosas que más me gusta, y yo soy un gran amante de este género, es que nos ayuda a pensar sobre el presente pero en el futuro. A veces podemos plantearnos sociedades totalmente distintas a la nuestra, en otros planetas, en un futuro lejano, que nos ayudan a entender más el presente. Pero yo creo que hay una regla fundamental que nunca deberías olvidar cuando escribas ciencia ficción, que es la coherencia. Si tú escribes un mundo donde hay una serie de determinadas reglas y una serie de determinados personajes, debes ser coherente con el mundo que tú has creado y por lo tanto debe de tener una lógica interna. También otro aspecto que deberías trabajar es no dedicarte únicamente a profetizar cosas. No sabemos exactamente cómo va a ser el futuro. Eso ayudaría quizás a pensar una novela en un futuro más lejano, porque si leemos, por ejemplo, las novelas de ciencia ficción de Julio Verne, que es como el padre del género, vemos que muchas cosas que había pronosticado para nuestra época no se han cumplido. Por lo tanto, intenta quizás no ser tan profeta o poner tu historia en un futuro quizás más lejano, para evitar esa sensación cuando pasen los años de que cosas que tú habías pronosticado no se han cumplido. La ciencia ficción al final es un género, es un subgénero que tiene sus normas y sus reglas y tienes que conocerlas. Pero la mejor ciencia ficción es aquella que mezcla géneros. Hay ciencia ficción pura, ciencia ficción cyberpunk, ciencia ficción, digamos, mixta. El padre de la mezcla de géneros, o para mí el que mejor lo ha hecho en la historia, es Asimov. Isaac Asimov mezclaba muy bien el género policíaco con la ciencia ficción. Muchas novelas son de ciencia ficción, pero en realidad se trata de descubrir un asesinato, un misterio, lo que sea. Tiene varias novelas de ciencia ficción muy exitosas en la cual lo que hace es mezclar géneros. El mezclar ciencia ficción con otro tipo de géneros, como por ejemplo la novela negra, puede darte un resultado extraordinario. Sin embargo, no abuses de ello. Bajo mi punto de vista, y aquí te hablo como lector de ciencia ficción, hay ciertos géneros que no encajan. A mí, personalmente, no me gusta mezclar fantasía con ciencia ficción. La ciencia ficción normalmente gusta a lectores que tienen un pensamiento lógico, analítico, no mágico, y que les gusta la ciencia, o que tienen al menos unos conocimientos del pensamiento científico. Mezclar eso con magia, brujas, vampiros, hombres lobo, o sea, mezclar el pensamiento científico con el pensamiento mágico normalmente no suele funcionar bien. Bajo mi punto de vista son dos géneros que se excluyen y personalmente, al menos a mí como lector de ciencia ficción, no me gusta mezclar ese tipo de cosas. Algo que deberías trabajar mucho en tu novela de ciencia ficción es la trama, es la historia, pero también los personajes. Uno de los defectos principales que tiene este género es que a veces los personajes están poco trabajados, son muy estereotipados y planos. Es uno de los defectos que suelen tener muchas novelas de este tipo, que el autor se centra mucho en la historia, en la trama, pero no en la caracterización de los personajes. Si es capaz de crear una trama interesante, entretenida para tu público, pero a la vez logras que tus personajes sean personajes humanos, con sentimientos, con emociones, complejos, que evolucionan y que cambian a lo largo del tiempo, lograrás crear una novela de ciencia ficción muy superior a la media del género. También es importante que estés al día con los nuevos descubrimientos e inventos de nuestra época, porque eso te puede ayudar a pensar argumentos e historias para el futuro.
Te recomiendo que leas a los padres del género: Julio Verne, Mary Shelley, Asimov, H.G. Wells. Estos son autores fundamentales que deberías conocer. Debes conocer la ciencia ficción clásica porque te ayudará muchísimo a pensar nuevas historias y a mejorar como escritor de ciencia ficción. Especialmente te recomendaría Asimov. Para mí Asimov es uno de mis escritores favoritos y si no has leído la trilogía Fundación, debes leerla. Es sin lugar a dudas una de las mejores obras de ciencia ficción de todos los tiempos. Puedes coger problemas que ya existen hoy en día y ambientarlos en un futuro. Por ejemplo, tenemos un problema de superpoblación, tenemos un problema de cambio climático. Puedes plantearte cómo sería el futuro en 200 años si no logramos resolver ese problema. Eso también nos ayuda a concienciar sobre los problemas actuales. La ciencia ficción también puede ayudarnos a pensar ¿cómo queremos que sea el futuro? ¿Queremos un futuro en el cual no hayamos podido solucionar el cambio climático y los océanos hayan subido 2 metros el nivel del mar? ¿Cómo sería ese mundo? La ciencia ficción nos ayuda a pensar qué pasaría si no conseguimos solucionar los problemas del presente, y en ese sentido también puede ayudarnos a concienciarnos sobre los grandes problemas que tenemos en nuestra época. Algo en lo que deberías formarte como escritor de ciencia ficción es en los fundamentos de la ciencia. Es evidente que no necesitas ser un científico, pero sí que necesitas tener ciertos conocimientos básicos, especialmente aquello en lo que tú tratas. Si tú tratas de un tema, pues no sé, de biología, pues deberías saber un poco cómo funciona. Hay muchos libros de divulgación científica que pueden darte las bases del conocimiento científico básico que tú necesitas. No puedes escribir ciencia ficción sin tener ni idea de ciencia. Al menos tienes que tener unas nociones básicas que le den un mayor fundamento científico a tu obra. Piensa que muchos lectores que van a leer tu libro son igual físicos, son igual químicos, son biólogos, etc. Y si tú haces algún tipo de mención astrofísica, por ejemplo, y eso lo lee un experto y ve que está mal hecho, le restará muchísima credibilidad a tu obra. Si hay algunos aspectos técnicos de tu libro, no sé, si hablas de energía atómica y no sabes nada, pues puedes hablar con alguna persona que sí sepa, darle a leer tu libro, explicarle las ideas que quieres desarrollar en tu obra y que te asesore para ver si lo que tú has escrito realmente se adapta o es coherente con los conocimientos científicos que tenemos. Si tú empiezas a hablar de energía atómica en tu libro y dices algo que desde un punto de vista científico es un disparate, eso le va a quitar muchísima credibilidad a tu obra. El fundamento de la ciencia ficción es la tecnología y la ciencia, no el pensamiento mágico. Por lo tanto, deberías de tener unos conocimientos científicos básicos que te ayuden a escribir. ¿Sobre qué se puede escribir en ciencia ficción? Bueno, podemos escribir sobre cómo sería un mundo futuro, sobre el fin del mundo. Por ejemplo, nos sirve muchas veces para pensar cómo sería, no sé, si un meteorito aterriza en la Tierra en 100 años, por ejemplo. Sobre nuevas tecnologías, qué impactos pueden tener nuevas tecnologías en la vida de los humanos. Los viajes en el tiempo es otro clásico de la ciencia ficción. Y también los extraterrestres, el primer contacto con una civilización alienígena, las relaciones con criaturas de otros planetas. Es importante que el libro tenga una lógica interna y que los personajes sean profundos, no estereotipados. Si eres capaz de escribir una novela de ciencia ficción bien fundamentada científicamente, con unos personajes profundos y creíbles, sin lugar a dudas tendrás éxito como escritor de ciencia ficción. Gracias por escucharme. Ya sabes que si quieres publicar tu libro en Editorial Letra Minúscula podemos ayudarte. Somos líderes en autoedición en español. Escríbenos. Hasta un próximo vídeo y vive tu sueño de ser escritor.